Aviones de guerra. En que una máquina se alzó en el aire, necesitó cambiar. Cuanta más potencia adquiría, más dejó ver sus debilidades de estructura y diseño. Riostras y cables dieron paso a alas aerodinámicas. Tela y madera a acero y aluminio. Años de combate hicieron de la fuerza una prioridad y de la velocidad una necesidad. Y luego, de vez en cuando, hay un cambio tan radical que deja obsoleto todo lo que ha habido antes. No hay evolución sin revolución. Tal cambio iba a afectar a los aviones de guerra. La era del reactor. Los cazas de hoy representan la vanguardia en la continua evolución del avión de guerra. La ciencia ha impulsado hasta el límite el desarrollo de la nueva generación de aviones. Desde nuevos materiales, motores más grandes y potentes, y lo último en aeronáutica, hasta armas y alas más sofisticadas. Su misión exige equilibrar todos esos elementos. Establecidas en los campos franceses durante la Primera Guerra Mundial, las misiones siguen siendo iguales. Pero el avión de guerra no se ha quedado quieto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aviones de propulsión de pistones eran lo mejor del diseño. Pero cuando los aviones se acercaron a los 800 km por hora, la potencia de propulsión cayó drásticamente. Simplemente no funcionaba por encima de cierta velocidad. Y la velocidad es amiga del guerrero. Para volar aún más deprisa, algo básico tenía que pasarle al avión de guerra. Wharton, Inglaterra. Una nueva clase de avión. No utiliza propulsor o motor de pistones, ni está construido con madera, tela o metal. En realidad, está hecho casi a mano de amalgamas de fibra de carbono. Todo en este avión es revolucionario. El Eurofighter Typhoon, la culminación de más de 10 años de desarrollo y un siglo de conocimiento. Recién salido de fábrica, el Eurofighter es el avión europeo de primera línea. Y en su interior está lo que ha forzado todo ese cambio. El reactor como diseño se le ocurrió a la gente incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la primera persona importante que lo estudió cuidadosamente fue Frank Whittle. El hijo de Frank Whittle, Ian, es expiloto comercial y una autoridad acerca del trabajo de su padre. Cuando era muy joven, mi padre tuvo la visión de un avión que volaba a mucha velocidad y a mucha altitud. Su visión era la de un tipo nuevo de motor basado en un concepto revolucionario y bastante aterrador. Crear una explosión, controlarla y utilizar la fuerza entre ventiladores, una turbina y un compresor. Frank Whittle soñó con el reactor. Usaría la expansión de gas de forma que transformaría la aviación. Corría el año 1929 y Whittle solo tenía 22 años. Cuando mostró su plan, los aviones eran así y lo hacían bien. Sin embargo, el joven Whittle llevó su sueño más allá, al ministro del aire, el científico de investigación Arnold Griffiths. Griffith vio lo que le mostraba, pero por desgracia y por razones que nadie sabe, le dijo a sus mentores que la idea no era viable. Así que el ministro del aire lo rechazó.
Fue un golpe muy duro para el joven Whittle, y en un momento en que Europa no era ni de cerca un continente en paz. En 3 años, los nazis comenzarían su ascenso desde las ruinas de la Gran Guerra. Hitler comenzaría en secreto a construir una fuerza aérea. En 1936 ya era una fuerza aérea que probó durante la Guerra Civil Española, apoyando a los fascistas del general Franco. La Luftwaffe alemana empleó tecnología nueva. Comprendieron la capacidad de la tecnología, no solo para hacer la guerra, sino para ganarla. En 1936, el joven físico alemán Hans von Heine había conseguido todo el apoyo de un gigante de la fabricación de aviones, Ernst Heinkel. Sus ideas de un nuevo motor a reacción lanzaría a los nazis en la carrera por el poder. En Inglaterra, por la calle de fuera, Frank Whittle solo soñaba con tal apoyo. No pudieron construir más que un motor. Así que cuando el motor se rompía tenían que repararlo con lo que tenían. Y no tenían dinero suficiente para probar el compresor o la turbina por separado. Pero Whittle persiguió su sueño obstinadamente y casi le costó la vida. La prueba del primer motor fue de risa porque, sin que ellos lo supieran, un poco de combustible se filtró en la cámara de combustión. Así que cuando lo encendieron, el motor empezó a revolucionarse y perdieron el control. En esta reconstrucción de la primera prueba del motor primigenio sale Frank Whittle. Mi padre estaba allí con la válvula del combustible. La cerró y el motor se aceleró. Solía contarme que no salió corriendo porque tenía tanto miedo que no podía moverse. Yo creo que era su niño y que de ninguna manera lo abandonaría. Por suerte para las autoridades británicas, no se marchó, porque aunque era alto secreto, en Alemania Heinkel y von Heine tenían listo su reactor y el primer avión a reacción del mundo, el Heinkel HE-178 que voló el 27 de agosto de 1939. En la carrera armamentística que definiría el futuro de la potencia aérea, una parte ya estaba lista. Aunque al menos Whittle ya tenía un motor que funcionaba. A mediados de 1939, el reactor estaba demostrando ser una cosa muy buena. Pero claro, 10 años después de que se lo mostrara al ministro del Aire. Y apenas unos meses antes de la mayor guerra del siglo XX. Puede que apestara a cordita, pero por fin los comandantes militares ingleses querían lo que ofrecía Whittle. Tras 10 años de lucha, un agotado Whittle por fin vio despegar su idea del reactor en mayo de 1941 con el Gloster E-28 experimental. Alemania, sin embargo, ya iba por delante en la carrera armamentística más importante de la historia de la aviación. La más mortal de todas las innovaciones era el Messerschmitt Me-262. Con 2 motores a reacción colgando en vainas bajo las alas, el Me-262 era 160 km por hora más rápido que el caza de motor de pistón más rápido. El 25 de julio de 1944, el Me-262 se convirtió en el primer avión a reacción en ir a la guerra. Por fin, en 1944, la compañía Gloster sacó el Meteor, el primer reactor fabricado por la RAF. La visión de Frank Whittle fue confirmada. Cuando el Meteor estuvo operativo, lo único que pudo decir fue: ya era hora. Eric Brown fue uno de los primeros pilotos en volar en el reactor de Whittle. Pasar de un motor de pistón a un avión a reacción fue una revelación. Creo que lo primero que sorprendía era la vista maravillosa.
sin las aspas delante y sin un largo motor de pistón. Cuando la guerra terminó, el Meteor defendió las costas inglesas. Considerado un secreto demasiado grande como para volar sobre el enemigo, nunca se enfrentaría a su némesis, el ME-262. La victoria en Europa llegó por fin el 8 de mayo de 1945. 2 días después de la capitulación, el capitán Eric Brown recibió órdenes de ir a Alemania a desvelar los secretos del reactor escondidos entre los trofeos de guerra. Cuando vi por primera vez el ME-262, me pareció un avión letal. Me recordó mucho a un tiburón. Todo ello tenía un aspecto mortal. Y en mi opinión, fue con mucho el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en Seattle, Washington, están descubriendo los secretos del avión a reacción más temido de Hitler, el ME-262. Las innovaciones alemanas y británicas tomaron caminos alternativos para llegar al mismo fin. Había una diferencia palpable entre el motor que usaba el 262, el Jumo 004 y el Meteor británico. Los dos nuevos motores a reacción producían un empuje parecido, pero había una diferencia fundamental en cómo respiraban. El motor de Whittle usaba un disco compresor grande en la parte frontal del motor. Eso obligaba al aire a salir de forma centrífuga a las cámaras de combustión que rodeaban el disco central. Lo llamaron motor centrífugo. El aire entra aquí y un solo disco lo comprime con las palas. Cuando el aire está comprimido, sale y se curva sobre estos huecos, que llevan la presión del aire al tubo de combustión. En cuanto hay suficiente presión de aire, introducimos el combustible y tenemos la mezcla de aire y combustible. Hasta ahí bien. El piloto entonces pulsa el interruptor y lo enciende. Todo está interconectado y hace... El alemán era un motor de flujo axial totalmente distinto. En vez de un disco grande, tenía varios que comprimían el aire cada vez más en una cámara de combustión central. Los alemanes iban muy deprisa con los compresores de flujo axial, lo que significa que el aire se aceleraba a lo largo del eje del motor. Y la diferencia entre los motores demostró ser significativa. Para que los motores fueran más y más potentes, había que añadir más y más aire al oxígeno de los quemadores. La única manera de que un motor centrífugo pudiera satisfacer esa demanda era haciendo el disco del compresor más grande, lo que hace que el motor sea más ancho y no muy aerodinámico. Para que el motor de flujo axial del ME-262 introdujera más aire, lo único que los ingenieros tuvieron que hacer fue añadir más discos compresores. Eso significó un motor más largo y esbelto, mucho mejor para aviones aerodinámicos. Aunque en 1944 tenía una gran desventaja. Los materiales disponibles en aquella época no aguantaban las presiones y temperaturas que producían esos motores. Los motores a reacción están sujetos a unas temperaturas muy altas. En el ME-262, las palas delgadas eran especialmente vulnerables. Su motor solo duraba una media de 25 horas, incluso menos si el flujo de combustible no se regulaba adecuadamente con el uso sensato del acelerador. Eric Brown era uno de los pilotos de pruebas británicos. Él fue elegido para volar uno de los aviones alemanes e informar de lo que hallara. El primer reactor alemán que volé fue el Arado 234, un bombardero de reconocimiento con dos motores iguales a los del ME-262. Lo probé hasta el final de la pista.
Aceleré los motores hasta el máximo y cuando estaba a punto de soltar los frenos y despegar, el motor de estribor explotó y lo arrancó de cuajo. Y casi se llevó todo el ala. En 1944, las aleaciones de metal necesarias para construir un motor de flujo axial con éxito simplemente no existían. Los materiales de entonces no estaban tan avanzados como los motores. Whittle era muy consciente de los principios del flujo axial, pero en 1930 decidió que era demasiado complejo para el momento. El hecho de que hoy este Meteor de 60 años siga volando con sus motores originales deja claro la proeza de ingeniería de Whittle. Tras la Segunda Guerra Mundial, la llegada del reactor ya había empezado a cambiar los aviones. Pero además del motor, un avión de guerra tiene éxito por más cosas. Y en 1946 aún les quedaba mucho camino. El 27 de septiembre de 1946, un apuesto piloto de pruebas de 36 años, Geoffrey de Havilland, quiso hacer historia. Se preparó para batir el récord del mundo de 991 kilómetros por hora y convertirse en el hombre más rápido del mundo. Para conseguirlo, tendría que volar casi a la velocidad del sonido. A nivel del mar, esos son 1.223 kilómetros por hora. Su avión era un prototipo construido por la empresa de su padre, el DH-108 Swallow. Geoffrey de Havilland se elevó, pero a Mach 09, todo un hito, el avión se desintegró sobre el estuario del Támesis. La muerte de un piloto tan competente sorprendió a todos. En una búsqueda desesperada por descubrir la causa del accidente, los ingenieros reforzaron su segundo Swallow para seguir con el plan de Havilland. Solo necesitaban un piloto. Solo había un hombre para tal tarea, y su mundo no tardó mucho tampoco en empezar a temblar. Cuando estabas volando, de pronto el avión hacía así. Casi una mancha de lo violentamente que oscilaba. Con la G no podía subir los brazos para tirar de la pestaña del eyector. Los instintos que mantuvieron a Eric Braun vivo en Alemania volvieron a actuar. Tras 7 segundos así, dejó de hacerlo tan rápido como había empezado. Eric Braun había alcanzado una barrera invisible y había sobrevivido. Y la suya no era la única experiencia. Todos los principales países del mundo tenían serios problemas porque los cazas de alto rendimiento se salían de control o empezaban a hacerlo cuanto más rápido iban. Apenas se conocían los efectos prácticos del vuelo de gran velocidad. Se construyeron nuevos túneles de viento para simular grandes velocidades cercanas a la del sonido, velocidades conocidas como transónicas. Usando la fotografía de Schlieren en los túneles, descubrieron que se formaban áreas de altas presiones por todo el avión. Eso se llamó la crisis de compresión, o el comienzo del problema que incluía la llamada barrera del sonido. Eran esas ondas expansivas a velocidad supersónica las que causaban todos los problemas. La transónica es una zona del vuelo donde hay un flujo supersónico sobre parte del avión y un flujo subsónico sobre otra parte. Es una zona muy complicada de entender incluso hoy porque hay una mezcla de flujos. Totalmente supersónico o subsónico es relativamente fácil de entender, pero esa zona transónica es más difícil por las distintas partes del avión que obedecen a distintas leyes de la aerodinámica. La forma en que se manifiesta al piloto es que la onda expansiva se mueve de delante a atrás muy rápidamente sobre el ala muchas veces por segundo. 40 años de diseño de alas necesitaban revisión. Lo que estoy mostrando aquí es un ala típica de un 12% de grosor, que significa que esta distancia es el 12% de esta. Si esto se pudiera reducir a un 6%, los efectos de la onda expansiva se podrían reducir y se podría ir más rápido antes de tener esos problemas.
historia iba a completarse. Los primeros aviones tenían alas delgadas diseñadas para cortar el aire. Cuando se comprendió mejor la aerodinámica, los alemanes descubrieron que un ala más gruesa podía generar más empuje. Un ala gruesa podía contener tirantes, ruedas y armas. Estaba claro que no había vuelta atrás. En la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, descubrieron una solución simple y perfecta que usaba un ala ancha que parecía delgada al aire de cara. Ahora tenemos exactamente el mismo grosor, pero la distancia es mayor, así que es relativamente más delgada. Ya no eran esas viejas alas rectas con los motores a reacción atados a ellas. Esto es un caza moderno tal como lo entendemos hoy. El F-86 Sabre se parece más a un reactor moderno. Era rápido, aunque el Sabre tampoco podía traspasar la barrera. Al acercarse a la velocidad del sonido, la vibración y las sacudidas dejaban los controles inservibles. Parecía que la barrera no se podía superar. En 1946, en el lago seco Muroc de California, que luego sería la base Edwards de las Fuerzas Aéreas, un avión de investigación secreto emprendía su primer vuelo. No era un reactor, era pequeño, con alas delgadas como cuchillas sin pulir. Apenas era mayor que un cohete. Se llamaba Bell X-1. Y se había construido con un único propósito: traspasar la barrera del sonido. El programa del X-1, llamado XS-1 de Experimental Sónico 1, era un programa de desarrollo para investigar la capacidad supersónica del avión. Con suficiente combustible para un vuelo de 90 segundos, se lanzaba desde un B-29 Superfortaleza. Y aún así, cuando el avión iba a toda potencia, fallaba. Cuando la nave entraba en la zona transónica, el Bell X-1 caía incontrolablemente. Las superficies de control que llevaban el avión arriba o abajo, como cualquier avión, no estaban en las alas delanteras, sino en las traseras. El foco estaba en la cola. Esto es una maqueta de la cola del X-1. Cuando las superficies al final de la cola se mueven arriba y abajo, hacen presión sobre el aire entrante y fuerzan el aparejo arriba o abajo como un avión. Cuando se reproduce el efecto de los elevadores sobre el aparejo en el túnel de viento, se ve bien. Esa velocidad del viento está bastante por debajo de la zona de peligro transónico. Cuando se añade humo, se puede ver el flujo de aire continuo alrededor del ala, pero al acercarse a la velocidad del sonido, las ondas expansivas de las alas delanteras crean turbulencias sobre cualquier cosa que esté en su estela. Eso significa que los elevadores de cola operan con aire muerto, dejando los controles inutilizables.
Lo que ocurre es que el flujo de aire, en vez de flotar suavemente sobre el borde de salida del ala, lo separa y tenemos una enorme estela muerta causada por la onda expansiva. El problema es que las superficies de control están justo en la estela, así que se pierde control cuando eso pasa. Existe un peligro real porque el piloto no tiene control donde solía tenerlo. En el BLX-1, esa falta de control ponía la vida del piloto en peligro. Y el equipo X no era el único que lo sabía. El gobierno británico tenía su propio plan secreto para ser los primeros en mirar más allá de la barrera. Y el elegido no era otro sino Frank Whittle. En 1943, 3 años antes de que el X-1 se diera por finalizado, el gobierno le había encargado a la empresa Miles que construyera lo que se llamó el M52. Se estimaba que serían capaces de alcanzar cerca de un Mach 1.1 o unos 1.600 kilómetros por hora. Y no lo pilotaría nadie más que Eric Brown. El director de la RAF me había avisado de que seguramente fuera el piloto que hiciera el primer vuelo y las pruebas supersónicas. Con el proyecto casi acabado, de pronto llegaron noticias terribles. Frank Whittle, ignorado por el gobierno en 1929, rechazado por el Departamento de Defensa en 1935, ahora era desestimado por los poderes que fueran, y le dijeron que se fuera. El proyecto quedó cancelado. Antes de que cancelaran lo del M52, nos dijeron que le diéramos todos los datos a los estadounidenses. En el paquete que enviaron a Estados Unidos había una innovación técnica que supondría una gran diferencia: la cola. Durante el vuelo, en vez de mover partes de la cola, se movía todo el conjunto. Movías la cola entera. Entera. La cola del M52 no tenía pequeños elevadores que controlaban el rumbo. En cambio, toda la cola se movía arriba o abajo. Con el toque de un botón, toda la cola tomaba un ángulo superior o inferior al aire entrante. Hay una gran diferencia entre usar solo el elevador, con el que apenas se mueve arriba o abajo, o mover toda la cola del avión. La diferencia es muy grande. La mayor superficie de esa nueva cola podría suponer una gran diferencia en un aire turbulento y transónico. El equipo británico de Miles había sido el primero en darse cuenta del potencial de mover toda la cola. Y ahora los norteamericanos llegaban a la misma conclusión. Y modificaron el X-1. Era hora de averiguar si funcionaba. El 14 de octubre de 1947, el BLX-1 volvió al cielo otra vez, pero esta vez tenía una cola móvil. Fue un día memorable. El día en que el BLX-1 llevó al capitán Chuck Yeager al otro lado. Tras años de intentos, la era supersónica llegó no con un quejido, sino con un estruendo sónico. El cohete traspasó la barrera sónica, un vuelo pilotado más rápido que el sonido. Al principio, Yeager ni se dio cuenta de que lo había conseguido. Pensó que el marcador estaba roto. El primer caza que se benefició de la cola móvil fue el F-86 Sabre. Con la cola móvil, el Sabre pudo alcanzar la velocidad del sonido en caída y el piloto siguió controlándolo. Hasta hoy, este avión aún se considera uno de los aviones más bellos jamás construidos. Incluso al compararlo con otros reactores, las líneas son más suaves, limpias. Parece fluir tan bien que parece que va rápido. Era rápido. Los nuevos cazas eran capaces de alcanzar velocidades que sus jóvenes pilotos no habían imaginado, y menos en combate. Y el combate llegó pronto, en Corea, durante la Guerra Fría, en 1950.
En los cielos de Corea, reactores lucharon contra reactores por primera vez. El Sabre norteamericano se enfrentó al MiG ruso. Motor de flujo axial contra centrífugo. Como aliado de guerra, la Unión Soviética había recibido el motor centrífugo de Inglaterra y creado el MiG-15. El Sabre, por otro lado, usaba lo último en potencia de flujo axial que le daba al avión una forma más estilizada. Gil Hasler voló 101 misiones en un F-86 Sabre. Estos son los alerones. La cola es hidráulica. Lo único que no lo es el timón, y se opera así. El avión lleva 6 ametralladoras M3 de calibre 50. Al disparar las 6 ametralladoras a la vez, sentías el tirón. El avión frenaba por el retroceso que todo el avión absorbía. La ametralladora Browning de calibre 50 era el arma que llevaban casi todos los aviones estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El MiG llevaba armas distintas. Llevaban 2 cañones de disparo rápido de 23 milímetros y un cañón de disparo lento de 37 milímetros. Cuando los proyectiles del de 23 milímetros pasaban al lado de mi cabina, parecían pelotas de golf. Y cuando las balas del de 37 milímetros pasaban por al lado, parecían pelotas de tenis. Podías oírlos porque eran supersónicos. Así. Las balas eran supersónicas, pero las armas pertenecían a una época anterior, más lenta, como sus visores. Las oportunidades de acierto en combate en un reactor pasaban rápidamente. En la Segunda Guerra Mundial, cuando miraban veían al rival a una distancia, pero los pilotos de cazas tuvieron que aprender a mirar más allá, así que tenían que ver mejor que antes. Disparar balas desde un avión en movimiento a un objetivo en movimiento es muy difícil. A más de 800 km/h, imposible. Los ataques ocurrían con aviones en rotación. Si el avión gira de alguna forma, podrían apuntar el arma en una dirección y fallar por completo el tiro. Para compensar el movimiento de giro, el rotativo, si quiero dar a Ben con esta pelota, tengo que tirarla un poco a la izquierda, así, para que vaya directa a él. Con el caza, el problema conocido como deflexión empeoró mucho. Tu objetivo se mueve y tú estás sentado en una plataforma en movimiento. Y luego empiezas a pensar que tienes que disparar unas balas a las que afectan tanto la gravedad como el viento. Los cazas no solo tenían armas de la Segunda Guerra Mundial, el MiG-15 tenía mirillas de la guerra también, como esta de un Spitfire. Esto se llama cristal combinado, porque combina la visión del mundo exterior con esta ruedecita que se proyecta a través de esto. Lo que tenemos aquí también preestablece el alcance del avión objetivo. También hay otro control que te da una estimación de la distancia a la que está el objetivo y qué es lo mejor que puedes hacer. La limitación es que no puedes medir el movimiento del otro. Y aquí estaba la ventaja significativa. El Sabre tenía un radar capaz de averiguar la distancia al objetivo a cualquier velocidad. Esto se llama radome y es de un material amalgamado, no es de metal como el fuselaje. Y detrás está el radar. Enviaba una señal que rebotaba en el objetivo, volvía, la recogía la antena y la traducía en una imagen en la cabina que nos decía si un objeto estaba a 1200, 600 o 300 metros. ¡Qué gran diferencia! Aunque el rendimiento del avión se equiparaba en papel, el dominio de los cielos del Sabre llegó a un impresionante 10/1. El Sabre superaba al MiG en selección de objetivo. En 1949 la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica y la carrera se hizo nuclear. El mundo tenía un escenario de pesadilla. Moscú y Washington a tiro de piedra el uno del otro,
y montones de bombarderos con armas nucleares. Daba mucho miedo. Los gobiernos de ambos bandos se prepararon para un ataque nuclear. La supervivencia dependería de una cosa: el tiempo de reacción. Necesitaban un avión tan rápido que pudiera destruir a los atacantes antes de que alcanzaran sus objetivos. Y los dos bandos estaban invirtiendo en ello: el interceptor supersónico. Necesitábamos un avión extremadamente rápido que alcanzara velocidades supersónicas muy rápido, porque solo hace falta un bombardero que lleve armas termonucleares para destruir ciudades enteras. Nos jugábamos muchísimo. Competían por un caza interceptor supersónico, uno que pudiera alcanzar Mach 1 y más a nivel de vuelo. La primera respuesta estadounidense fue el Convair F-102. El F-102 incorporaba todo lo que había aprendido en el asalto a la barrera del sonido. Estaba diseñado para ser la primera generación de verdaderos aviones supersónicos. Cumplía las condiciones, pero no consiguió llegar. Tienen un motor grande y usan el ala transversal, el ala delta, que está bien y es delgada. Debería ser muy rápido y pasar la barrera, pero cuando lo construyeron, adivina, no llega a supersónico. Algo estaba mal. El F-102 era la suma de todo lo que los científicos aeronáuticos sabían. Tenía el motor a reacción y la última ala, pero no podía pasar la barrera. Volvieron los problemas. Acudieron al aerodinámico, el Dr. Richard Whitcomb de la NASA. Casi todos los aviones supersónicos no traspasaban la barrera por este problema. ¿Cuál era el problema? Lo que no entendieron en ese momento fue la aerodinámica. Acabaron con la parte más ancha del fuselaje en el medio. Y entonces la parte más ancha de las alas se unía al fuselaje en ese punto. Si hacías una serie de cortes transversales de todo el avión, encontrabas que esa zona tenía un enorme bulto o joroba en el medio. Pero los científicos ya habían pasado por eso. La fotografía de Schlerin mostró las pistas. Se habían dejado una. Cuando iban a alcanzar la velocidad del sonido, no había ondas expansivas en el fuselaje y otras partes del avión, sino que había una sola, una enorme onda expansiva en todo el avión. Todas convergían en una. Whitcomb no veía las alas y el fuselaje como partes separadas, sino como un cuerpo combinado, y midió el aumento de la zona de corte transversal en todo el cuerpo. Postuló que quizá, si mirabas en un sentido más global lo que el aire tenía que hacer rodeando el vehículo, al hacerlo en forma de botella de Coca-Cola, el fuselaje sería más estrecho donde las alas eran más anchas y puliendo la zona de la curva, se podría reducir el arrastre. Whitcomb propuso reducir el tamaño del fuselaje donde las alas se unían para compensar el volumen adicional. Lo que el aire encontraba entonces era un aumento y reducción de volumen más suave en el avión. Lo que contaban no eran las partes individuales, sino todo el área transversal. E indentando el fuselaje, mejoraba. Este principio se conoció como la regla del área. Al F-102 se le dio una forma nueva según esa regla. El reactor había cambiado la forma del interceptor de altos vuelos y había impulsado al avión a velocidades que seguirían moldeándolo hasta la forma que tiene hoy. El motor a reacción fue un enorme paso para el avión de guerra y ahora todo lo demás quedaba afectado. Alas transversales, superficies de control móviles, nuevos materiales y aviónica electrónica debajo de la cubierta de aluminio y amalgama. Si hay un capítulo más en la historia del reactor, es la metamorfosis de un avión a otro. El helicóptero armado. Este es el último helicóptero que ha llegado al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el Cobra Zulu.
En la base naval de Pachuan River, en Maryland, fabrican y prueban aeronaves de alas giratorias. Como sus parientes de alas fijas, el Cobra tiene lo último en tecnología. Estamos delante de una Z, que es el último Super Cobra. Ahora tenemos ordenadores de misión en este aparato. La primera vez en uno de la familia Cobra. Es un gran paso hacia el siglo XXI. Desde que diseñamos estas aeronaves en los 50 y 60, el sistema de armas está integrado en un mando de misión que se parece al mando de cualquier videoconsola, así que sus hijos están aprendiendo a volar este helicóptero. Es una idea que ha estado presente desde los bocetos de Leonardo da Vinci en el siglo XV, aunque el helicóptero no levantó el vuelo hasta que pioneros como Fokker en Alemania o el ucraniano Sikorsky emigrado a Estados Unidos hicieron funcionar la tecnología del siglo XX en una idea de 500 años. Este es Igor Sikorsky a los controles en su primer vuelo de prueba en 1939. En la Guerra de Corea en 1959, el helicóptero encontró un papel humanitario vital. El mayor problema en Corea fue sacar a los heridos del combate y llevarlos a los hospitales rápidamente. El helicóptero demostró ser un salvavidas, a pesar de que su enorme motor de pistón limitaba su potencial. Este es el típico motor de pistón de los años 40 y 50. Grande, aparatoso, pesado, todo lo necesario para que no fuera bueno. Pero luego, a mediados de los 50, llegó el motor axial turbo, más pequeño, más ligero, mucho más simple y 2 o 3 veces más potente. En el helicóptero, el motor a reacción no usa su potencia para el empuje como en un avión. El reactor transformaría el helicóptero. Ahora se podían llevar más cosas porque había más potencia y el motor era más simple y mucho más fiable. Apareció una nueva generación de helicópteros. En cabeza estaba el Huey, el Bell UH-1. Como ambulancia voladora, llegó a tiempo para la guerra de Vietnam. El Huey fue diseñado originalmente para hacer de ambulancia, pero enseguida fue obvio que podía hacer mucho más. La potencia extra, la carga útil y la fiabilidad proporcionadas por el motor a reacción hicieron del helicóptero una máquina versátil. Aunque esta aeronave era buena trayendo soldados del campo de batalla, quizá era igual de buena llevándolos al campo, para empezar. Y entonces apareció la idea de ataque vertical. Un ataque vertical supone dejar tropas en puntos conflictivos. Era un trabajo peligroso para la caballería aérea. El Huey necesitaba protección. Se fijaron ametralladoras y cohetes a los lados, y enseguida una versión armada volaba en convoy con los portatropas. El problema apareció porque el Huey que llevaba las armas era más lento que el que llevaba a las tropas. Por eso decidieron empezar a fabricar un helicóptero de ataque especial que fuera más rápido, más aerodinámico y que solo llevara a un artillero y al piloto. Y básicamente, así fue como nació el helicóptero de ataque. Lo llamaron Cobra y lleva en acción desde entonces. Aquí, en Lage, en Alemania, pilotos experimentados han vuelto a la escuela de vuelo para entrenarse con el último avión de guerra. Estos pilotos volarán muchas horas con simuladores antes de poder acercarse a la cabina del nuevo lanzamiento, el Eurofighter.
Este simulador en particular se usa para familiarizarse con la cabina, con los instrumentos de vuelo, los procedimientos de emergencia y los de intercepción. Empezamos a entrenar aquí a los primeros pilotos del Eurofighter de las Fuerzas Aéreas Alemanas, no solo para que ellos se familiaricen con el avión, sino para formarles sobre el simulador y que puedan entrenar luego a otros estudiantes. Tras cientos de misiones simuladas en tierra, los pilotos por fin están listos para su primer vuelo. Y también lo está su último avión. Tras 10 años de pruebas meticulosas, el Eurofighter se ha unido a un escuadrón activo en Alemania. La tripulación representa miles de horas de vuelo. El avión de guerra, 100 años de evolución técnica. Y cuando se cierra la cabina, los dos se vuelven uno con increíble coordinación. Un ordenador lleva el avión. El hombre lleva la misión. La tecnología lo ha hecho posible. Nunca está quieta. Su evolución es lenta y en progresión, pero de vez en cuando llega una onda expansiva que lo cambia todo. El reactor creó esa onda. Volvió a dibujar los planos del avión de guerra y le dio el impulso para tomar una serie de formas nuevas y cumplir una multitud de papeles. El reactor llevó al avión de guerra del siglo XX al XXI. Ningún avión ni ninguna guerra volverán a ser iguales.